Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 311, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Quizás porque su cerebro estaba conectado de forma diferente o quizás debido a alguna influencia especial, la forma de pensar de Goldshep siempre se había desviado mucho de lo común, resultando en comportamientos que nadie podía comprender del todo. Apenas unos días después de empezar el kinder se hizo famosa en toda la escuela por estafar con éxito al director por 5,000 yenes. Tu barco dorado es un niño muy único. Todos los profesores y padres que habían presenciado las extrañas acciones de Goldshep inevitablemente transmitieron esta evaluación a sus padres. Si incluso los adultos la encontraban extraña, los jóvenes potros que pasaban todos los días a su lado naturalmente concluyeron que Goldshep estaba gravemente enferma. ¿No creen ustedes que Goldshep parece una locura? Olvídate de lo loca, ella difícilmente actúa como una persona normal. Tal vez sea del espacio exterior. Extraterrestre. Al principio oír a otros burlarse de ella así enfureció mucho a Goldshep. Era un poco diferente a todos los demás cómo se atrevían a llamarla extraterrestre. Pero después de escuchar lo suficientes veces, Goldshep comenzó a encontrar el apodo divertido, incluso apropiado. Quizás si venía del espacio exterior, al fin y al cabo nadie entendía nunca su razonamiento y ella tampoco podía explicarlo con claridad. Lo que ella vio y lo que vieron los demás eran fundamentalmente diferentes, como dos mundos completamente separados. Por ejemplo, durante la escuela primaria Goldshep asistió a una conferencia de los administradores de la escuela. El director barrigón permanecía de pie con confianza en el podio, compartiendo generosamente valiosas lecciones de vida que había acumulado a lo largo de los años. El segundo piso siempre debe construirse encima del primer piso. Rasguño, rasguño. Los estudiantes asintieron vigorosamente, tomando notas frenéticamente. Sin embargo, Goldshep, completamente desconcertada, levantó lentamente la mano. No se podría construir el segundo piso encima de Marte. Así el infame apodo de Goldshep evolucionó de Alien a Martian y la siguió durante toda la escuela primaria. Incluso después de graduarse de la escuela primaria y matricularse en la academia, el prejuicio contra ella persistió. Aunque había una Ohou-sama Uma Musume llamada Mejiro McQueen en Trasen que inspiraba un inexplicable sentido de parentesco suficiente como para que Goldshep se burlara regularmente de McQueen solo por diversión, Goldshep permaneció sola. Nadie podía entender sus pensamientos ni nadie estaba dispuesto a unirse a este alien en su locura. Parecía como si existieran en planetas separados. La nave dorada se encontraba aislada en una luna estéril, observando desde lejos cómo todos los demás unían sus manos con alegría en la Tierra. S.A. Goldshep alimentó un gran plan: construir su propio cohete tripulado y explorar el universo por sí misma. Ella creía que tal vez solo abandonando la Tierra y aventurándose a otro planeta podría finalmente conocer a alguien que resonara con ella. Esto es hasta que un día, curiosa por saber cómo se preparaba la deliciosa bebida de miel de Mejiro McQueen, se encontró con un extraño individuo cubierto de pies a cabeza. Cepillar. Brochure. Goldshep ladeó la cabeza con curiosidad. Era la primera vez que oía ese apodo. No era el sencillo Goldshep ni el provocativo alien, sino un término fraternal como Brosi. Interesante. Entregada, Goldshep decidió unirse temporalmente a su grupo para divertirse. A medida que interactuaban más, Goldshep se asombraba cada vez más. Ella sintió que este tipo no solo era tan extraño como ella, incluso coincidía con su extraña longitud de onda. Goldshep incluso sospechó que debajo de esas ropas oscuras estaba el compañero alienígena que había buscado durante tanto tiempo. Desafortunadamente, durante un vistazo posterior al interior del almacén, Goldshep descubrió que no era un extraterrestre en absoluto, solo un humano extremadamente atractivo pero frágil que fácilmente atraía a Uma Musume, ansiosa por hacerle Uma Pioi. Pero eso no importó. Tras ver claramente su rostro, Goldshep solo quiso acercarse para protegerlo aún más.
Tomar la decisión sincera de proteger a alguien significó que su corazón errante a la deriva en el espacio finalmente tenía un lugar donde anclarse. Se sentía como construir un refugio en la árida superficie lunar para proteger algo frágil, incluso si ese hogar era simplemente una duna de arena construida apresuradamente, todavía le daba una sensación de pertenencia. La verdad es que aquellos días que pasó en el dormitorio secreto de los chicos jugando a un mapio y con él cada noche fueron los momentos más tranquilos y tranquilizadores de Gold Shep. Incluso después de que el presidente del consejo estudiantil Symboli Rudolph la descubriera en el dormitorio y la encerrara en la base de educación especial, Gold Shep nunca se sintió desconectada de su hogar. Ella siempre había creído que dadas las habilidades de escape de ese tipo se las arreglaría bien sin su protección, sin importar con qué Uma Musume se encontrara. Incluso si accidentalmente era capturado en el sótano, Gold Shep estaba segura de que podría rescatarlo. Pero cuando Gold Shep, rescatada anticipadamente por el regreso al almacén justo a tiempo para verlo autodestruirse para destruir un avatar del malvado dios Miss Fortune, finalmente entendió el terrible peligro al que se enfrentaba. Es demasiado peligroso, demasiado peligroso. Su forma completa Uma Mint había despertado por completo los deseos ocultos en lo profundo del corazón de Gold Shep. Ella ya no quería estar sola. Ella no quería quedarse aislada mirando a todos los demás desde lejos. Ella no podía soportar perder su lugar al que pertenecer. Sin embargo, él era solo un frágil humano que luchó inmensamente incluso contra un simple avatar de un dios maligno. Si alguna vez se enfrentaba a la verdadera forma de la desgracia, la muerte era inevitable. No podía perderlo de ninguna manera. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? La ansiedad invadió la mente de Gold Shep, impulsándola instintivamente a tomar una pala y cavar un espacio subterráneo en las afueras con espacio suficiente para dos. Ya veo. Gold Shep miró fijamente el agujero negro y de repente ideó una solución perfecta. Si él era demasiado frágil como humano, entonces estaría bien si ella, como un ser más fuerte, tomaba su lugar como la elegida de la fortuna para luchar contra la desgracia. Exactamente, puedo ascender yo misma. En ese momento Gold Shep descubrió su propósito. Pero conociendo su personalidad, si ella le pidiera directamente que transfiriera la bendición de fortuna, seguramente se negaría diciendo algo como: yo enfrentaré el peligro, ustedes solo corran carreras pacíficamente. Entonces, para quitarle por la fuerza su estatus elegido, tuvo que usar los métodos que él más temía. S.A. Gold Shep pasó 3 semanas excavando un sótano profundo, oculto y seguro. Después regresó a la academia tras y secuestro a Mizuno. Al ver lo exhausto que estaba Mizuno, quedándose dormido en el momento en que cerró los ojos, Gold Shep se convenció aún más de que su decisión era correcta. Tal como lo pensé, es demasiado peligroso dejarlo ahí afuera. Durante el prolongado sueño de Mizuno, Gold Shep instaló múltiples medidas defensivas alrededor del sótano y lo cuidó durante todo el día. Y después de días de cuidados meticulosos que habían restaurado completamente su cuerpo, Gold Shep finalmente le reveló a quien pertenecía su corazón la demanda que había alimentado durante tanto tiempo. Entreguen a la diosa de la fortuna. Capítulo 312, Uma Museum Pretty Derby hacia el sótano. Cuando Mizuno escuchó que Gold Shep le pedía que le entregara a Fortune, su mente se quedó completamente en blanco. Un momento. Entonces Brosi había estado buscando a Fortune todo este tiempo, pero como sabía siquiera que Fortune existía, no había cometido ningún desliz, ¿verdad? Tras pensarlo, Mizuno comprendió que tenía sentido. Cuando la desgracia los acorraló en el almacén de la montaña trasera, no dejaba de gritarle al sirviente de la fortuna esto y al sirviente de la fortuna aquello. Gold Shep solo necesitó razonar un poco para deducir que la desgracia debía de tener un archienemigo llamado Fortuna. Lo que Mizuno no podía entender era por qué Gold Shep quería quitarle a Fortune. Brosi, ¿pero por qué?, preguntó Mizuno, completamente perdido. Gold Shep bajó la cabeza, dudando por un momento, claramente luchando con cómo responder. Entonces, como si finalmente lo hubiera decidido, levantó la cabeza, apretó los brazos alrededor de su cuello y lo miró a los ojos, hablando con total seriedad. Porque quiero convertirme en sirviente de la fortuna. Convertirme en su sirviente. El rostro de Mizuno se retorció con incredulidad. No le digas que Brosi quería tener suerte, ¿era esa realmente la razón?
Si este fuera un mundo normal, ser elegido por la diosa de la fortuna sería un sueño, salir a caminar, tropezar con dinero en efectivo, hacer una pose, alguien se enamora. Pero este era Trasen. Y aquí, ser sirviente de la fortuna no significaba suerte. Porque Fortune era ridículamente débil. Tan solo invocar unas cuantas Uma Musume le quitaba toda la energía. Curaba a alguien una vez y caía en un coma de un mes. Sus estadísticas eran tan bajas que sería carne de cañón en un RPG de fantasía, una mortal sin nombre en una historia de ciencia, de esas que el protagonista podría arrasar de una sola patada. Como sirviente de la fortuna, no solo tenías que reunir energía para alimentarla, sino que también vivías bajo la constante amenaza de la desgracia, su enemiga mortal. Un paso en falso y serías aplastado como una hormiga. Sinceramente, comparado consigo mismo, incluso Kaneshiro Takeru, un entrenador habitual, parecía tener más suerte. Al menos ese tipo no tenía que preocuparse porque lo mataran, solo tenía que concentrarse en cuidar de su Uma. Convertirse en sirviente de la fortuna era pura pérdida y nada de ganancia, puro trabajo no remunerado, un trabajo de alto riesgo sin recompensa alguna y con una alta probabilidad de morir en el acto. Como su hermano jurado, ¿cómo podría Mizuno arrastrar a Gold Shep a este pozo con él? Entonces empezó a hablar, rápido y con fuerza, pintando a Fortune bajo la peor luz posible. Dijo que era una diosa hipócrita y de dos caras que jugaba con la gente por diversión, una jefa terrible en cuya empresa cualquiera odiaría trabajar. Sus habilidades, una basura. Ni siquiera pudo controlar bien a su rival, tuvo que recurrir al engaño solo para arrebatarle la desgracia. Totalmente inútil. Mizuno siguió y siguió diciendo lo que fuera necesario para hacerla abandonar la idea. Brosi, ya lo entiendes, ¿verdad? Ser sirviente de la fortuna no es lo que crees. Suspiró profundamente y extendió la mano para alborotar suavemente el cabello de Gold Shep, esperando que ella entendiera que no tenía sentido asumir esa carga. Pero en lugar de desanimarla, sus palabras solo fortalecieron su determinación. Gold Shep frunció el ceño y formuló la pregunta clave. Si ser sirviente de la fortuna es tan doloroso, entonces ¿por qué lo haces, Mizuno Dono? Bueno, eso es, suspiro. Los ojos de Mizuno se desviaron mientras suspiraba de nuevo, luego explicó lentamente. No elegí esto. Me obligaron a hacerlo. Sinceramente, no me importa luchar contra la desgracia. La vida de los demás no tiene nada que ver conmigo. Pero alguien tiene que hacerlo. No puedes dejar que un bicho raro que mata a Uma Musume ande suelto, ¿verdad? ¿Y si luego me involucran? Así que acepté. Si hubiera alguien más adecuado que yo, lo habría dejado hace tiempo. Extendió las manos con impotencia, como si la vida no le hubiera dejado otra opción. Así, Gold Shep arqueó una ceja. Entonces, si alguien estuviera dispuesto a encargarse de esa tarea, ¿la dejarías? Claro, asintió Mizuno. Este trabajo tan ingrato, no apto para un humano. Si algún idiota se ofreciera a reemplazarme, renunciaría enseguida. Entonces déjamelo a mí, murmuró Gold Shep suavemente. Mizuno parpadeó, sin saber si había oído bien, o tal vez sí, pero no podía creerlo. Dije que me lo dejaras a mí. Gold Shep apretó los dientes, acercándolo hasta que sus narices casi se tocaron, sus pupilas temblorosas llenaron su visión. Déjame tomar tu lugar como sirviente de la fortuna. Déjame soportar ese dolor en tu lugar. Mizuno se quedó paralizado por un momento y luego sacudió la cabeza violentamente. De ninguna manera, de ninguna manera. Se negó al instante, sin dudarlo. ¿Por qué? La confusión de Gold Shep se convirtió en ira y alzó la voz. ¿No acabas de decir que si encontrabas a algún idiota dispuesto a reemplazarte, renunciarías de inmediato? Mizuno desvió la mirada y la culpa se reflejó en su rostro. Instintivamente intentó retroceder, pero su agarre era demasiado fuerte. Gold Shep lo vio todo, cada destello de evasión, cada movimiento. Sus labios temblaban, mordiéndolos con tanta fuerza que parecía que le harían sangre. La decepción llenó sus ojos temblorosos. Entonces ahora también me estás mintiendo. Eso golpeó a Mizuno como un cuchillo en el pecho. Ella tenía razón. Él estaba mintiendo. No era de los que no se preocupaban por la vida de los demás. De hecho, se preocupaba demasiado, sobre todo por sus seres queridos.
Para Mizuno, la verdad solía ser cruel y las mentiras eran el motor que impulsaba el mundo. Mientras una mentira protegiera a las personas sin hacerles daño, era una mentira bondadosa y él nunca se había sentido culpable. Pero aún así, ceder su papel de sirviente de la fortuna, pasar ese sufrimiento a otra persona, era algo que simplemente no podía hacer. Porque la propia fortuna se lo había dicho, él era el más compatible con ella. En este mundo, nadie mejor para llevar esa carga. Así que no importaba quién le pidiera quitárselo, él nunca aceptaría. Especialmente no su amigo más cercano. Lo sabía. Goldship observó su expresión con atención y comprendió la verdad, nunca había tenido intención de estar de acuerdo. Todo lo que había dicho antes había sido solo para apaciguarla. Está bien. Me obligaste. Goldship apretó los dientes y su rostro se retorció en una expresión casi salvaje. Solo había una manera de tratar con un pequeño humano mentiroso como él. Uma Pioi. Goldship levantó a Mizuno sobre su hombro con un movimiento suave, caminando directamente hacia el dormitorio y arrojándolo sobre la gran cama con forma de corazón en el centro. Antes de que él pudiera reaccionar, ella se sentó ahorcajada sobre su abdomen, sujetándolo por completo. Su alta figura bloqueaba la luz del techo, cubriendo su rostro con sombras, como si estuviera pintado con tinta que nunca podría borrarse. De esos tristes ojos rosados, una única lágrima clara se deslizó por su mejilla y aterrizó justo encima del corazón de la amiga que una vez más había apreciado. A partir de hoy, susurró con voz temblorosa y definitiva, tú y yo ya no seremos hermanos. Capítulo 313, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Cuando Mizuno escuchó a Goldship declarar que ya no eran hermanos, no hubo duda, su corazón se rompió. Parecía uno de esos dramas románticos melodramáticos, donde dos tipos que solían compartir una cama, alimentarse mutuamente, hacer todo juntos, de repente se convierten en rivales acérrimos que pelean por una mala mujer fortune e incluso llegan a los golpes. Si pudiera elegir, Mizuno jamás querría romper con Goldship. Preferiría seguir bromeando, jugando y siendo los mejores amigos para siempre. Pero si no era por un objetivo más elevado, no había nada que pudiera hacer para salvar lo que tenían. Esta fue una prueba del pasado. Crecer significaba superar tu yo infantil y, a veces, dejar ir incluso tus mejores recuerdos para proteger a alguien más. Aún así, en este momento, Mizuno tenía un problema serio e inmediato. Porque, exactamente, la forma en que Brosi rompió su hermandad fue intentar hacerle un Uma Pioi. Mizuno miró fijamente a Goldship, ahorcajada sobre él, mientras una gota de baba se le escapaba de la comisura de la boca y le caía en el pecho. Entró en pánico. Oye Brosi, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te parece? Goldship se secó la baba, pasándose la mano por los músculos del pecho. Obviamente voy a hacerlo contigo. Seguiré haciéndolo hasta que te rindas. Es una broma, ¿verdad? Dime que estás bromeando. La voz de Mizuno tembló. Una broma. Buque Dorado resopló con ojos fríos mientras se tiraba de la ropa. Entonces tómalo como una broma. Igual que todas esas veces que jugamos al Uma Pioi, quédate ahí y déjame encargarme de todo. El rostro de Mizuno palideció al verla desnudarse hasta quedar en ropa interior. No podía creer que su mejor amigo estuviera a punto de saltarle encima. Pero por sus movimientos pausados, la seriedad que ardía en sus ojos, pudo ver que no era un engaño. Esta vez Brosi hablaba completamente en serio. No de ninguna manera, gritó Mizuno en pánico. Conseguir que tu hermano te acepte por primera vez. Eso fue demasiado. Imagínatelo, estar tan cerca de un amigo con quien prometieron ser el padrino de boda el uno del otro, y de repente, una noche, él se sube a la cama y dice que va a tomar tu virginidad por ti. ¿Cómo no es eso aterrador? Claro, Goldship era una belleza fría como una piedra, probablemente la chica más linda de todo Trasen, pero con su comportamiento desquiciado y el completo filtro de hermano de Mizuno, nunca había pensado en ella de una manera romántica. Pero ahora, ser Uma Pioi por su propio hermano, Mizuno simplemente no podía aceptarlo. Ahora tienes miedo. Goldship se inclinó, presionando esos dos suaves montículos apenas contenidos por su sotén de encaje negro contra su pecho, con los ojos encendidos, fijos en el rostro de pánico de Mizuno. Si no quieres que te haga Uma Pioi, entrégala. No. Mizuno negó con la cabeza, muy serio. Entonces eso es todo.
Los ojos de Goldshep se entrecerraron, ambas manos ahuecando su rostro mientras preguntaba. ¿Alguna vez has besado a una chica? No, espera. Antes de que pudiera terminar, los labios de Goldshep ya estaban sobre los suyos. Mizuno se quedó paralizado y empezó a forcejear, pero no pudo liberarse del agarre de la adolescente Uma Musume. Estaba completamente inmovilizado. El beso, completamente dominado por Goldshep, duró 30 segundos antes de que ella finalmente se separara. Mizuno yacía allí, inerte, mirando al techo y con los ojos hundidos. No podía creerlo, o mejor dicho, no quería creerlo. Incluso rodeado de tantas Uma Musume peligrosas, había guardado su primer beso todo este tiempo, solo para perderlo con la persona en quien más confiaba, su propio hermano. Barco de oro trago, mejillas de color rojo brillante. Y bien. Ese es tu castigo por no escuchar. ¿Aún quieres rechazarme? No puedo renunciar a ella. Intento hablar, pero Goldshep lo silenció con otro beso. Este duró más de 1 minuto. Cuando finalmente se detuvo, sus orejas de caballo se crisparon, su cola se enroscó con fuerza alrededor de su pierna, su respiración se volvió agitada y su rostro sonrojado era más cautivador que nunca. Vas a entregarla. Mizuno se limitó a negar con la cabeza. Así que duplicó el castigo, un beso de 2 minutos, implacable. ¿Entregarla? La pregunta de Goldshep se repitió, y su significado era claro: si él se negaba, ella seguiría adelante, cada vez por más tiempo. Espera. Los ojos de Mizuno se llenaron de lágrimas. Brosi, por favor, detente. Si te disculpas, fingiré que esto nunca pasó. 3 minutos después, Goldshep finalmente rompió el beso, un fino hilo de saliva se extendió entre ellos. Ella también estaba llorando ahora, las lágrimas corrían mientras miraba el rostro desesperanzado de Mizuno, con su propio corazón retorciéndose. Ella tampoco quería arruinar su hermandad por una mala mujer, pero si quería protegerlo, si quería tomar la carga del sirviente ella misma, primero tenía que aplastar su orgullo. Entonces ella agarró su rostro, se inclinó y lo besó otra vez. 5 minutos después. Goldshep se apartó, exhalando como si hubiera terminado un entrenamiento. Brosi, ni siquiera preguntaste esta vez, murmuró Mizuno débilmente. Si se hubiera negado, al menos podría entender por qué lo castigaba. Pero esta vez, simplemente lo hizo. ¿Qué se supone que significa eso? No importa. Goldshep se humedeció los labios, con los ojos desenfocados. Con razón es Uma Mint. No solo olía a zanahoria, sino que su saliva sabía dulce. Mucho mejor que la bebida de miel de grado S. Él nunca iba a ceder, así que 5 minutos más de besos tendrían que contar como castigo por no confesar. Sigue sin estar de acuerdo. Supongo que el castigo debería ser más severo. Goldshep se incorporó, buscando con ansias el cinturón de Mizuno. Bien, entonces, es hora de ponerse serios. Capítulo 314, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Hermano, no toques eso. Al ver que su castidad realmente estaba a punto de desaparecer, Mizuno inmediatamente entró en pánico. Aunque todavía no quería que Goldshep se viera arrastrado a ese lío, si se negaba ahora él sería el que se vería arrastrado al lío de su hermano. Atimas Fortune seguía dormida. Independientemente de si Mizuno estaba de acuerdo o no, Brosi no podía convertirse en su sirviente ahora mismo. Así, después de sopesar cuidadosamente los pros y los contras durante exactamente 0,01 segundos, Mizuno finalmente decidió fingir rendición. Brosi, es mi culpa. Mizuno se agarró la cintura con desesperación, suplicando entre lágrimas. Todo es negociable. Te daré la cualificación de sirviente o lo que quieras. Así que Brosi, por favor, no lo lleves tan lejos. Ja. La mano de Goldshep, que seguía tirando de sus pantalones, se congeló al instante. Miró a Mizuno con decepción. Pensé que aguantarías como un hombre de verdad incluso si te hicieran un mapioi. No esperaba que cedieras tan rápido. ¿Qué hombre aguanta voluntariamente cuando su hermano intenta hacerle un mapioi?, replicó Mizuno agitado. La expresión de Goldshep se tornó claramente disgustada. Entonces aún me ves como un hombre. Mizuno parpadeó inocentemente. No. Goldshep cayó en un silencio incómodo, mirando a Mizuno por un rato antes de bajar abruptamente para quitarse sus propias bragas.
No, 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 bro, si solo era una broma, no te apresures, gritó Mizuno en pánico tapándose los ojos rápidamente. Bro, si siempre me has parecido una chica adorable, dulce y con un aroma dulce. Siempre te he considerado extremadamente femenina. ¿En serio?, preguntó Goldshep con escepticismo. Mizuno asintió con seriedad. Entonces, ¿por qué no me miras ahora?, presionó aún más Goldshep. Porque eres demasiado hermosa, no me atrevo a mirar. Mizuno se cubrió la cara con más fuerza y respondió con seriedad. Como un inocente virgen que nunca ha tenido citas y por casualidad veo tu cuerpo sexy, me sonrojaré de vergüenza. Goldship no estaba del todo convencida, frunció el ceño con sospecha. Ella apartó las manos de Mizuno que cubrían su rostro e inmediatamente notó que Mizuno no solo no estaba sonrojado, sino que su mirada se movía nerviosamente hacia todas partes. Bastardo, por tu castidad incluso dirás algo tan vergonzoso. Bro, si no te miento. Aunque Mizuno aún no podía mirar a Goldshep directamente a los ojos, un leve rubor finalmente apareció en su rostro, normalmente impasible y atractivo. Si veo a una chica desnuda me daría mucha vergüenza. Trago saliva. Al ver la expresión tímida de Mizuno debajo de ella, Goldshep sintió un fuerte latido en el corazón. Una sensación agridulce le recorrió el abdomen y tragó saliva instintivamente. Mizuno Dono, quizás deberías aguantar un poco más primero. Déjame terminar contigo antes de que te rindas. Para nada, gritó Mizuno horrorizado, agarrándose rápidamente los pantalones. Hablemos rápido de lo del sirviente de la fortuna. Bien. Goldshep estaba claramente disgustada por ser detenida en ese momento crítico, pero apretó los dientes frotándose el bajo vientre y apenas reprimiendo el impulso primario que había sentido. Entonces estás dispuesto a entregar a la diosa de la fortuna. Antes de eso puedo hacerte una pregunta. Mizuno levantó un dedo. Adelante, dijo Goldshep levantando una elegante ceja. Si te entrego a Fortune, ¿me dejarás salir de aquí? No. Goldshep negó con la cabeza firmemente, luego rápidamente se inclinó y le robó otro beso. El mundo exterior es demasiado peligroso para ti. Un ser humano frágil como tú debería permanecer a salvo bajo tierra. Pero te permitiré contactar remotamente a Tokaicho y a los demás. Puedes darles planes de entrenamiento o lo que sea, pero nada de hablar de temas ajenos al entrenamiento. En cuanto a las tareas de sirvienta, déjamelo todo a mí. Solo espera aquí obedientemente cada día hasta que regrese. No te dejaré salir hasta que considere que es seguro estar ahí fuera. Es así. Mizuno frunció el ceño profundamente. ¿Quién iba a imaginar que la posesividad de Brosi había evolucionado silenciosamente hasta un nivel tan aterrador? Incluso si aceptara claramente, no podría irse de allí pronto. Cuando exactamente Brosi se convirtió en este yandere? Fue cuando se enfrentaron a Miss Fortune directamente en el almacén y ella vio su forma completa, Uma Mint, despertando un profundo deseo dentro de ella. O la semilla de la posesividad ya había sido plantada cuando ella vio su rostro por primera vez y declaró que lo protegería personalmente. Pero no era momento de pensar en eso. Rise Shaori y los demás seguían esperándolo. Necesitaba encontrar una manera de escapar de las garras de Brosi rápidamente y escapar. Mientras Mizuno estaba perdido en sus pensamientos, otro suave beso le robó más saliva de los labios. Mizuno parpadeó torciendo los labios hacia Goldshep, quien todavía lo picoteaba como un polluelo a granos de arroz, incapaz de resistirse a quejarse. Brosi, ¿por qué sigues besándome? Es porque hueles tan bien, gritó Goldshep con vergonzosa frustración, apretando los labios mientras su rostro se sonrojaba. Deberías sentirte afortunada de que sea yo quien te sujete y no otra Uma Musume. Si el presidente Rudolfo o alguien más estuviera aquí, no solo se besarían. Entonces gracias. No hay necesidad de agradecer, Moa. Deja de besar. Mizuno no pudo soportarlo más y se tapó la boca con la mano. Pero Goldshep la apartó de inmediato, mostrando sus afilados dientes. Quizás escapes de la ejecución, pero el castigo es inevitable. Como no puedo darte un umapio y tengo que besarte. ¿Qué preferirías que te hiciera un umapio?, y amenazó. No, no, no. Mizuno se estremeció sacudiendo la cabeza salvajemente. Eso es lo que pensé. Goldship se burló inclinándose y tomando otro mordisco juguetón antes de sentarse satisfecha. Entonces, ¿cuándo entregarás a la diosa de la fortuna? Con gusto te la entregaría ahora mismo, pero... Mizuno se limpió la baba de los labios con torpeza. Por desgracia, Fortune sigue dormida.
Aunque de verdad quisiera dártela ahora tendría que esperar a que despertara para obtener su consentimiento. Estás mintiendo otra vez. Hora del castigo. Goldshep se enfureció al instante agarrando de nuevo los pantalones de Mizuno decidido a iniciar una apasionada sesión de castigo. Ay hermano, esta vez no miento, insistió Mizuno con desesperación presa del pánico al ver que su rara verdad se confundía con un engaño. Lleva casi un mes dormida por razones especiales. Yo tampoco puedo despertarla. Yo también estoy frustrado. Bro, si te lo juro no miento. Mírame a los ojos si no me crees. Nuestras longitudes de onda coinciden a la perfección, así que si me miras a los ojos deberías saber fácilmente si miento. Si miento puedes usarme el Uma Pioi que quieras. Mizuno señaló lastimosamente sus ojos inocentes y suplicantes, la sinceridad prácticamente irradiaba de ellos. Oh. Goldship entrecerró los ojos con sospecha examinando cuidadosamente la mirada de Mizuno. Después de una larga y cuidadosa inspección no pudo encontrar el más mínimo indicio de engaño. Parece que realmente eres, dijo Goldshep sorprendido. ¿Ves? No estaba mintiendo, ¿verdad? Mizuno se regocijó por dentro ante la vacilación de Goldshep. Este era un truco clásico para mentir. No todas las afirmaciones tenían que ser ciertas. Simplemente mezclar una verdad con un montón de mentiras y dejar que la otra persona verificara esa única verdad podía aumentar significativamente la credibilidad. Era como vender una caja de manzanas. Si 9 de cada 10 estaban podridas pero uno se aseguraba inteligentemente de que el cliente solo marcara la manzana buena, probablemente compraría la caja entera. Aunque a Mizuno le disgustaba profundamente usar esta táctica con su hermano más cercano y sabía que enfrentaría un destino terrible si lo exponían, esta era la única forma de evitar que Brosi cometiera un grave error. Su plan de fingir sumisión y estabilizar las emociones de Brosi había tenido éxito. Ahora solo le quedaba dedicar un tiempo a recuperar con calma a su ennegrecido hermano. Con su larga historia de profunda amistad, Mizuno creía que convertirla nuevamente en su aliada sería fácil. Jeje. Imaginándose escapando pronto de este sótano y regresando con Rush Hour y los demás, Mizuno no pudo evitar sonreír con suficiencia. Sin embargo, justo cuando Mizuno se sentía orgulloso de su propia astucia, una voz familiar y bostezante de repente resonó en su mente. Fortune, dormí también. Fortune, hola, buenos días, Mizuno Dono. Mizuno. Esta maldita chica, su timing fue impecable. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 315. Capítulo 315, Uma Musume Pretty Derby. Al sótano. El repentino despertar de Fortune provocó una onda en la compostura de Mizuno que apenas un momento antes había sido firme como una roca. ¿En serio, hermana, eliges ahora despertar ni antes ni después, justo cuando te estoy mintiendo sobre que sigues dormida? Trago. Su mirada, una vez genuina y sincera, vaciló por primera vez. Goldship no se perdió el cambio. Se inclinó y agarró el rostro de Mizuno exigiendo con el seno fruncido. Estás mintiendo, no está dormida. No seguro que sigue dormida. ¿Cómo podría mentirte, hermano? Mizuno intentó zafarse, pero era obvio. Estaba mintiendo, no había forma de engañar a aquel hermano que lo conocía a la perfección. Goldship se limitó a reírse entre dientes sin molestarse en discutir más. En cambio, Sejiro abrió el cajón de la mesita de noche y rebuscó. Brosi, ¿qué estás? Preguntó Mizuno repentinamente, lleno de miedo. No acabas de decir que si mientes puedo tenerte como quiera, respondió Goldship sacando una botella de lubricante del cajón, destapándola y vertiéndola sobre Mizuno. Lo estoy reclamando ahora mismo. ¿Qué? Con su mentira completamente expuesta, Mizuno solo pudo recurrir a Fortune en busca de ayuda. Mizuno, Fortune, di algo. Fortune. Pero acababa de despertar y no entendía qué estaba pasando. Ante la súplica de Mizuno estaba completamente perdida. ¿Qué era aquella habitación que parecía un hotel del amor? ¿Por qué un chico y una Uma Musume semidesnudos estaban amontonados juntos? ¿Qué significaba? Mizuno quiere que digas algo. Sinceramente, Fortune no tenía interés en las peleas de esta pareja y no se sentía responsable de gestionarlas. Pero no podía ignorar el sos de su apóstol. Si se enojaba y se declaraba en huelga, el enemigo la atraparía y la convertiría en esclava de la empresa. Entonces Fortune juntó todas las pistas, ejecutó la lógica y llegó a lo que pensó que era una conclusión razonable.
O entonces ustedes dos tienen ese tipo de relación. Muchas felicidades, que tengas muchos pequeños pronto. Te dejo que sigas con lo tuyo, ahora vuelvo a dormir. Mizuno. ¿Qué parte de tu cerebro te hace pensar que somos esa clase de pareja? ¿No ves que Brosi me ha encerrado en un sótano? Fortune. Creía que te gustaban las chicas como Gold Shep, no era con la que solías dormir todas las noches. Mizuno. Compartir la cama no nos hace amantes. Si eso contara tendría 11 novias porque he compartido cama con 11 Uma Musume estas últimas semanas. Fortune. Eso suena muy bien. Mizuno. No te hagas la tonta, ¿no ves que Brosi está a punto de saltarme encima? ¿De verdad vas a quedarte ahí sentado mientras me hacen Uma Pioi? Fortune. No te asustes, sé que tienes prisa, pero trata de no asustarte. ¿De verdad crees que Gold Shep quiere hacerte Uma Pioi? Las cejas de Mizuno se arquearon interesada. ¿Qué quieres decir con de verdad crees que Gold Shep va a Uma Pioi? Mizuno, entonces estás diciendo que Brosi no me quiere y que todo es un acto para atraerte. Fortune. No exactamente. Mizuno. Fortune. No sé qué esté pensando ahora mismo. Pero puedo decirte algo. La luz de advertencia es amarilla. Mizuno. Amarillo. Mizuno recordaba vagamente que Fortune tenía una alarma de peligro. Si se ponía roja significaba peligro. Verde, seguridad. El amarillo estaba en el medio. Lo que pasara dependía de lo que hiciera él. Mientras su mente daba vueltas, Gold Shep entrecerró los ojos, se apartó y fue a la cocina por un vaso de agua. Luego volvió y lo sujetó debajo de sus caderas. Oye, Mizuno Dono. Gold Shep levantó una taza de agua humeante acunándola mientras la llevaba a sus labios. Primero bebe agua. Cuando la cosa se caliente no tendrás otra oportunidad de beber. Mizuno palideció. Ella habla en serio sobre hacerme el Uma Pioi. Mizuno. Fortune, eres daltónica, ya llego a esto y dices que es amarilla. Fortune. ¿Qué quieres decir? ¿No me crees? Ven a verlo. Como Mizuno dudaba de ella, Fortune atrajo su conciencia hacia su espacio para ver la alarma. ¿Ves luz amarilla? En el oscuro espacio mental una diosa de cabello dorado similar a Miss Fortune pero con un aura opuesta señalaba con orgullo una lámpara que le llegaba a la cintura. Definitivamente es amarillo. Mizuno observó la luz que ya se volvía naranja direccionándose al rojo. Eso no es muy diferente del rojo. Fortune, usa tus poderes y ayuda o voy a terminar Uma Pioi aquí mismo. Gime Mizuno aferrándose a las largas piernas de la diosa. Lo siento, suspiró Fortune dándole una palmadita en el hombro. Apenas he reunido energía para funcionar. No hay nada más que te saque del sótano. ¿Y entonces qué hago? Mizuno se desplomó mientras la luz pasaba a rojo sangre. De verdad voy a perder mi primera vez contra Brosi. No quiero eso, no quiero que las cosas con ella pasen de hermandad. Quiero que seamos hermanos de por vida al menos 10 años más antes de que me atrape. No te preocupes. Fortune se cruzó de brazos sonriendo con confianza. Aunque no pueda salvarte, ya envié una señal de rescate a través de la bolsa de la fortuna que diste a Rush Shower. Ella la verá y traerá a todos enseguida. En serio, es increíble. Mizuno estaba encantado. Confiaba en Rush Shower. Si traía al presidente Rudolph, mucho mejor. Con su experiencia resolviendo casos de entrenadores desaparecidos, seguramente lo sacaría del sótano. Solo pensarlo lo hizo relajarse un poco. Pero cuando la alegría se desvaneció, una pregunta crucial surgió. Entonces, ¿qué hago para que Brosi no me haga Uma Pioi ahora mismo? Eso. Fortune pensó un momento y se encogió de hombros con una sonrisa incómoda. Ni idea. Supongo que tendrás que hacerte un Uma Pioi. Capítulo 316, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Mientras la conciencia de Mizuno era arrastrada al espacio mental de Fortune, desde el punto de vista de Gold Shep, Mizuno simplemente puso los ojos en blanco en estado de shock y se desmayó en la cama, inmóvil. Gold Shep entrecerró los ojos con sospecha, sin creer ni por un segundo que los nervios de Mizuno fueran tan débiles como para desmayarse ante una pequeña amenaza. Para comprobar si estaba fingiendo, se acercó a su oído y susurró con ambigüedad: Mizuno Dono, entrenador, cariño, cariño. Repasó una lista completa de apodos dulces. En cualquier otro momento, Mizuno habría abierto los ojos de par en par y le habría rogado frenéticamente que no le pusiera Uma Pioi, pero ahora no hubo reacción alguna.
Ni un tic, ni siquiera cuando le lamió el lóbulo de la oreja para experimentar, permanecía en el mismo estado de inconsciencia. Gold Ship dudó por un instante. Su plan había sido asustar a Fortune fingiendo que iba a enfrentarse de verdad a Mizuno. Basándose en las reacciones anteriores de Mizuno, sabía que la diosa estaba despierta, probablemente oculta en algún lugar de su cuerpo y observando la situación. Entonces, si amenazaba a Mizuno y lo hacía sentir en peligro, Fortune aparecería para rescatarlo. Pero que él se desmayara por completo no estaba en el plan. Si el empleado quedaba inconsciente, ¿cómo iba a sacar a la luz al verdadero jefe? ¿Se suponía que debía sentarse allí y esperar a que despertara para volver a amenazarlo? Goldshep lo observó con los ojos bajos, viendo cómo babeaba ligeramente por la comisura de la boca. Este chico era del mismo tipo que ella, completamente raro, nada parecido a una persona normal, pero cuando estaba tranquilo era realmente guapo. Goldshep rozó sus labios con un dedo, recordando ese dulce sabor de hacía unos momentos. Un temblor recorrió sus muslos, un deseo salvaje e incontrolable brotaba en su interior. Tal vez debería dejar de fingir que amenazaba y hacerlo de verdad. En fin, no creía que le gustara ningún otro hombre aburrido. Por muy excelente que fuera alguien, si no encajaba con su onda, si sus corazones no se sincronizaban, jamás podría pisar su territorio alienígena. Y en su mente, Mizuno nunca saldría de ese sótano ni tocaría a otra mujer que no fuera ella. Entonces, más le valía intentarlo ahora, que su primera vez fuera real. 3 veces, no, 10, intentarlo 10 veces solo por diversión. En serio, ni siquiera le interesaba el sexo. Dejarse llevar por los instintos de su especie, descontrolarse con un humano, siempre le había parecido aburrido. Como la original extraterrestre rara, había muchísimas cosas más interesantes que hacer. Pero el aroma a menta huma de Mizuno era demasiado irresistible. Ni siquiera ella pudo contener el impulso de atacarlo cuando estaba completamente indefenso, sobre todo después de probar su saliva. No le gustaba el sexo, se dijo, esto era solo una investigación práctica, un pequeño experimento de reproducción biológica para descubrir cómo se sentía el embarazo. Sin sentimientos personales. En cuanto a asustar a esa diosa de la fortuna, se ocuparía de eso después de rascarse esa picazón en su vientre. Goldshep jadeó mientras su rostro se enrojecía, su cerebro ordenaba frenéticamente a sus ovarios que liberaran hormonas. El impulso reproductivo de su especie, amplificado por Uma Mint, disparó su deseo de tener un bebé. Por eso en la mente de Mizuno la luz de advertencia se encendió tan rápido. Incluso si eran más cercanos que hermanos de sangre. Hermano, hueles increíble. Los ojos de Goldshep giraban como espirales de mosquitos, con la mente casi ahogada por el deseo. Sus instintos ahogaron su razón. Se rindió y se convirtió en esclava de Uma Mint. A juzgar por su ciclo, estaba en pleno pico de ovulación, si se abalanzaba sobre él ahora, no había duda de que quedaría embarazada. Siempre había pensado que ser la única extraterrestre en la Tierra era solitario, así que ¿por qué no crear más de su especie con su mejor hermano? Llenar su territorio alienígena con nuevos parientes. Cualquier hijo que tuvieran coincidiría con su frecuencia. Tenían que hacerlo. Hermano, préstame tus genes. Tomó una decisión, basta de fingir. Pero justo cuando su mano alcanzaba la parte más importante de Mizuno, una voz clara y animada resonó en su oído. Detente ahí. Con un rayo de luz de estrellas, una diosa de cabello dorado apareció flotando fuera del cuerpo de Mizuno y cayó de rodillas sobre la cama, ayudando a sujetar su cintura. Mantén tus manos donde pueda verlas. La repentina llegada de Fortune sacó a Goldshep de su niebla hormonal. Finalmente decidiste mostrarte. Goldship negó con la cabeza, expulsando los pensamientos ilícitos. Si esa diosa no hubiera aparecido, realmente lo habría hecho. Solo un segundo más y habría sido mucho más que la mejor amiga de Mizuno. Goldship observó a la diosa de cabello dorado a su lado, parecida inquietantemente al dios malvado del almacén, pero con un aura distinta. Refunfuñó, molesta. ¿Entonces tú eres ese inútil jefe no calificado del que siempre se queja Mizuno Dono, Fortuna? Intentó tocarla, pero su mano la atravesó, tal como se esperaba de un ser hecho de energía. Fortune chasqueó la lengua y protestó. ¿Cómo que no estoy calificada? Soy una jefa capaz y atenta, nada que ver con lo que él describe. ¿Verdad, sirviente?
Mizuno, cuya conciencia acababa de regresar, solo le lanzó una mirada de absoluto desdén. Servidor. Sí, sí, lo que tú digas, respondió él con desprecio. Los ojos de Goldshep se entrecerraron. Esa fue toda la confirmación que necesitaba para saber que Mizuno estaba siendo explotado por esa diosa. No puedo dejar que Mizuno Dono sufra más. Goldshep se mordió el labio, tomó una decisión y se arrojó sobre él, rodeándole el cuello con los brazos y protegiéndolo con su cuerpo. Luego miró a Fortune con emoción brillando en sus ojos. Diosa de la fortuna, hay algo que quiero decirte. Soy fuerte, muy fuerte. Mucho más fuerte que este tipo. Como Uma Musume soy físicamente superior y, a diferencia de él, no tengo un cuerpo de Uma Mint que me obligue a esconderme todo el tiempo. No importa si quieres que corra, que arriesgue mi vida luchando contra dioses malvados o que te diviertas conmigo para tu propia satisfacción, puedo con ello. Soy mucho más útil que él. Déjame tomar su lugar, hazme tu sirviente. Capítulo 317, Uma Musume Predator Beat the Basement 317-800 Stones. Así es como es. Fortune apoyó la barbilla en su mano inclinando la cabeza con los ojos cerrados como si estuviera sopesando seriamente si poseer el barco dorado sería la mejor opción. Pero después de pensarlo detenidamente negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Exclamó Goldshep sobresaltando a Mizuno que estaba debajo de ella. Mis condiciones son mucho mejores que las suyas porque lo elegiste a él y no a mí. Niño, no es tan sencillo como crees. Fortune se encogió de hombros con impotencia explicando. El trabajo de sirviente requiere compatibilidad. No se trata solo de quién es físicamente más fuerte o quién es más resistente y puede sufrir más. Es como sobrevivir en una isla desierta, puedes aguantar un poco más si eres fuerte y controlas los peligros básicos. Pero eso no es lo que decide quién escapa de la isla al final. Quienes realmente salen con vida dependen de una combinación de suerte y la voluntad de nunca darse por vencido incluso ante un futuro sin esperanza. Y según mis cálculos, si te poseyera, nuestra probabilidad de vencer a Miss Fortune sería 0. Fortune formó un círculo con sus dedos mientras hablaba. ¿Cómo es posible? Goldshep frunció el ceño agarrando el rostro de Mizuno mientras insistía. ¿Y qué hay de él? No me digas que su oportunidad también es nula. Fortune miró a Mizuno por un momento, luego enderezó su dedo del círculo. Él es un 1. La cara de Mizuno se torció en algo extraño. Entendió lo que Fortune quería decir: tus probabilidades son menores que las suyas. Pero ¿por qué sonaba tan raro como esos números en BL donde el 1 es el máximo y el 0 el mínimo? Entonces estás diciendo que sus posibilidades son del 100%. Goldshep se sorprendió. Porque en probabilidad 1 quería decir 100% resultado garantizado. Si eso era cierto, finalmente podría relajarse por la seguridad de Mizuno, ya no necesitaría presionarlo para que le entregara el rol de sirviente o intentar tomarlo ella misma. Pero Fortune meneó la cabeza. No. Estrictamente hablando, de 14.006.005 futuros posibles lo veo triunfando una vez. La cara de Mizuno se volvió aún más extraña. ¿Que era ella la doctora extraña de este mundo? Iba a levantar un dedo en la batalla final y mandarlo a la ruina con el gran jefe. ¿No es eso básicamente 0? El alivio de Goldshep regresó de inmediato abrazando a Mizuno aún más fuerte. Tranquilo, si falla aún hay una pequeña posibilidad de que no muera. Una pequeña posibilidad. La preocupación de Goldshep se intensificó apretando los dientes mientras insistía. Entonces, si no se convierte en tu sirviente, ¿cuál es su tasa de supervivencia? Si cambia de bando y se convierte en sirviente de la desgracia, probablemente no muera, solo recibirá un Umapioi de la desgracia todos los días. Fortune se encogió de hombros. Goldshep se congeló y luego miró a Mizuno con una mirada vacía. Tú ve y cambia de lado. De ninguna manera, respondió Mizuno sin pensar, mirando fijamente a Fortune. Oye, Fortuna, ¿no se suponía que me ayudarías a calmar a Bros y no empeorar las cosas explicándolo todo y haciéndolo aún más incómodo? Acierto. El cuerpo de Fortune se estremeció al recordar de repente de qué lado estaba. Lo siento, lo olvidé, jejeje.
Ella sacó la lengua avergonzada. Wautu Mizuno estaba a punto de estallar ante su débil intento de actuar con ternura. Jefe inútil, lo único que hizo fue empeorar las cosas. Mizuno Dono cambia de bando. Gold Ship le pellizcó la boca a Mizuno amenazándolo. Si no lo haces te mataré con un mapioi. Tranquilo bros, y Mizuno agitó las manos con pánico. No es tan complicado, todavía estoy a salvo. A salvo, la diosa dijo que tienes una mínima posibilidad de sobrevivir. La voz de Gold Ship tembló con lágrimas acumulándose en sus ojos. Si te pierdo, ¿qué hago? Mizuno se quedó en silencio ante la expresión de dolor de Gold Ship. Dudó, luego se llevó la mano al pecho con la mirada firme y prometió sinceramente. No te preocupes hermano, te lo prometo, no me matarán, viviré para ser tu hermano durante 100 años, no durante 10.000 años. ¿De qué sirve tu promesa? En un ataque de ira, Gold Ship golpeó la almohada en forma de corazón que Mizuno tenía bajo su cabeza, atravesándola con el puño. Una nube de plumas blancas explotó desde la almohada rota, flotando alrededor de la cama, girando alrededor del humano, la diosa y la Uma Musume. Ni siquiera puedes defenderte cuando estoy a punto de hacerte un Uma Pyoi. ¿Cómo puedes proteger tu propia vida?, presionó Gold Ship. Mizuno se quedó perplejo, incapaz de responder. Te doy dos opciones. Gold Ship levantó dos dedos. Uno, deja a esa inútil diosa de la fortuna y ven conmigo a cambiar de bando. Aunque te hagan un Uma Pyoi mientras estés vivo, eso es lo que importa, muerto no tienes nada. O déjame algo para recordarte. ¿Recuerdas?, repitió Mizuno confundido. ¿Qué quieres decir con recuerdas? Significa. El rostro furioso de Gold Ship se tornó rojo gradualmente, la vergüenza era evidente, pero su deseo aún la obligaba a soltarlo. ¿Me das una camada de potros? Tosteoas tioas, Mizuno casi se ahoga como si le hubiera caído un rayo. ¿Qué acaba de oír eso bien? Tener hijos con Brosi. Hermano, no, dos chicos no pueden tener hijos juntos. Los ojos de Gold Ship brillaron peligrosamente. No, Mizuno se contuvo, corrigiendo al instante. O sea, somos hermanos de sangre, como familia. ¿Cómo podríamos cruzar esa línea? Arruinaría nuestro vínculo puro. No me importa, Gold Ship mordió el labio inferior de Mizuno murmurando. Si quieres seguir siendo sirviente de la fortuna, entonces demuéstrame que puedes alejarte de mí ahora mismo. De lo contrario, hoy saltaré sobre ti de verdad. Pero justo cuando Gold Ship se disponía a bajarle los pantalones a Mizuno, la suave luz blanca de la habitación cambió a un rojo penetrante y una alarma empezó a sonar desde un pequeño altavoz en la pared. ¿Qué es esto? Las orejas de caballo de Gold Ship se alzaron, frunciendo el ceño, mirando al techo. Una luz roja intermitente en una habitación significaba solo una cosa. Un intruso. Capítulo 318, Uma Museum Pretty Derby hacia el sótano. En la superficie, quién sabe cuántos metros sobre la base subterránea de Gold Ship, un grupo de jóvenes Uma Musume con uniformes de la Academia Trasen estaban agrupadas alrededor de un trozo de césped. Su color era solo un tono diferente al del césped circundante, aferrándose nerviosamente a sus pajaritas. Hoy, con la excepción de Aru-Urara, que se quedó atrás porque todos temían que fuera demasiado impresionable y adquiriera malos hábitos, todas las Uma Musume que alguna vez habían compartido la cama con Mizuno estaban presentes. A la cabeza del grupo, la presidenta del consejo estudiantil, Symboli Rudolph, se agachó, metió los dedos en el suelo y quitó el césped artificial, dejando al descubierto una brillante puerta de seguridad de aleación de color marrón rojizo. Justo como pensaba, Rudolph frunció el ceño, apartando el césped con indiferencia y observando con atención la puerta de aleación diseñada para mantener a los forasteros fuera. Por su experiencia gestionando todo tipo de incidentes de Uma Pyoi a lo largo de los años, este era sin duda un sótano recién construido específicamente para encerrar a alguien de apenas unas semanas de vida. Rudolph frunció el ceño, olfateó en busca de algún olor, pero no captó nada, ni humano ni de Uma Musume. Si esto fuera solo un terreno abandonado, no habría ningún rastro de olor, sería normal. Pero para algo que claramente era la entrada de un sótano fue demasiado deliberado, ocultar cosas a simple vista.
Rise Shaor, ¿está segura de que la entrenadora Mizuno está ahí? Rudolph se giró hacia la pequeña y morena Uma Musume que estaba a su lado. Asintió Ras Shaor, agarrando el sobre de rosas azules y mirando la entrada con determinación. Lo presiento. Oni Isama me envió una señal de socorro, y viene de aquí. Muy bien. Rudolph asintió, satisfecha. Le preocupaba que hubieran llegado al lugar equivocado y hubieran desperdiciado un tiempo precioso, solo para rescatar a Mizuno después de que él ya tenía hijos. Cada vez que rescataba a un entrenador encerrado en un sótano por su amada Uma Musume, era la misma historia. Presidente, ¿fue realmente Gold Shep quien secuestró a la entrenadora Mizuno? Preguntó Mejiro McQueen desde atrás, con evidente preocupación. Conociendo las payasadas habituales de Gold Shep y la forma en que siempre actuaba como hermanos jurados con Mizuno, simplemente no parecía que fuera a cometer un secuestro. Si alguien tan abstracto como Gold Shep pudo arrojar a alguien a un sótano, entonces cualquiera de ellos podría hacer lo mismo algún día. Rudolph miró a Mejiro McQueen, luego miró hacia otro lado y explicó con calma. Aún no sabemos con certeza quién secuestró al entrenador Mizuno, pero ahora mismo el principal sospechoso es Gold Shep. Si ella o no, debes estar preparada para la posibilidad de que el culpable sea tu propio amigo. Sus palabras sumieron al grupo en el silencio. Si hubiera sido un extraño quien se hubiera llevado a Mizuno, todos habrían hecho todo lo posible, sin piedad, listos para enviar a ese bastardo a volar y rescatar a su preciado entrenador. Pero si se tratara del barco dorado, ninguno de ellos estaba seguro de poder hacerlo. Presidente, aquí. Air Group se acercó y repartió cascos de seguridad con faros incorporados. Los sótanos siempre estaban oscuros, salvo las celdas. Las linternas eran incómodas, si el culpable había colocado trampas en los pasillos sería aún peor, así que estas linternas frontales eran la mejor opción, ya que mantenían las manos libres y la cabeza protegida. Gracias. Rudolph se puso el casco, con las orejas asomando por unas ranuras especiales pop, y luego les indicó a los demás que hicieran lo mismo. El resto siguió su ejemplo y se pusieron sus cascos. Bien, abrámonos paso. Rudolph se cruzó de brazos, con la mirada fija y el rostro serio mientras miraba fijamente la puerta del sótano. Parecía que necesitaría una llave, pero este tipo de cosas no fueron un obstáculo para Symbol y Rudolph. Estallido. Ella pateó la puerta con fuerza, abollando al menos 20 centímetros de aleación. Otra patada hizo volar la puerta del sótano, rodando por las escaleras hacia la oscuridad de abajo con un estruendo metálico. Vaya, la Uma Musume más joven detrás de ella se quedó boquiabierta ante la escena. Este era el poder de un campeón de 7 coronas, el emperador. 2 patadas para derribar una puerta de aleación, ninguno de ellos podía igualarlo. Vamos. Rudolph encendió su linterna frontal y la guió escaleras abajo. Argrove no dijo nada y la siguió en silencio como vicepresidente. Bien. Los demás intercambiaron miradas, luego se armaron de valor y siguieron a los 2 estudiantes de último año. El espacio subterráneo estaba muy oscuro, 10 faros apenas hacían mella. El único sonido en el silencioso túnel era el ruido sordo de los zapatos en la escalera, haciendo eco, acelerando el corazón de las chicas. Para muchas, era su primera vez en un sótano como este. Descendieron unos 10 metros antes de llegar finalmente a un corredor plano. Abajo, la maltrecha puerta de aleación que Rudolph había derribado de una patada yacía silenciosamente al pie de las escaleras. Tan profundo, Rudolph frunció el seno. Nunca había visto un sótano construido tan abajo. Por lo general, la profundidad de un sótano reflejaba cuánto se preocupaba una Uma Musume por su amado. La mayoría de los sótanos tenían solo 2 o 3 metros de profundidad, los realmente serios quizás 6 o 7. Pero este 15 metros o más. A Rudolph le resultó difícil imaginar cuán obsesionada estaba la Uma Musume que cavó este lugar con Mizuno. Mira. Los agudos ojos del cóndor pasa detectaron una puerta tenuemente brillante al final del pasillo. Comparada con la de la entrada, esta puerta parecía aún más resistente, más tecnológica, con un monitor situado en el centro y una cámara encima, claramente configurada para reconocer si la persona en la puerta era el propietario. Con tanto cuidado y gasto en el diseño, no podía haber ninguna duda, si nada salía mal, la celda de Mizuno estaba detrás de esa puerta. Vamos a movernos. Rudolph hizo un gesto a todos para que avanzaran.
Pero a medida que se acercaban, una X roja parpadeó en el monitor y desde un altavoz integrado en la puerta salió una voz distorsionada digitalmente, la original apenas reconocible. Alto. No sigan adelante. Soy el Ojo-sama de la familia Mejiro, Mejiro McQueen. Este es territorio privado de los Mejiro. Váyanse de inmediato o usaré el poder de mi familia para que los metan a todos en la cárcel. Toda Uma Musume se quedó paralizada y luego se giró para mirar al verdadero Mejiro McQueen en el grupo. La cabeza de McQueen estaba llena de signos de interrogación. Sabía que eras tu barco dorado. Capítulo 319, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Sabía que eras tú, Gold Shep. Mejiro McQueen apretó los puños con ira. Solo Gold Shep se atrevería a hacerse pasar por ella, usando su nombre para hacer algo así en un momento como este. Dentro de la habitación del sótano, Gold Shep sostenía su tableta, mirando a Rudolph y a las demás a través de la cámara con el ceño fruncido y perplejo. ¿Cómo encontraron este lugar si está tan bien escondido? Gold Shep miró a Mizuno, todavía inerte en la cama, y a Fortune, arrodillado a su lado. Mizuno permaneció en silencio. Fortune simplemente miró hacia el techo, silbando con culpa. Los poderes de la diosa, Gold Shep adivinó la verdad al instante. Tenía que ser la diosa de la fortuna, debió haberles avisado con algún truco sobrenatural. De lo contrario, con todo el cuidado que Gold Shep puso al elegir este sótano y camuflar la entrada, les llevaría una vida entera encontrarlo por medios normales. Aún así, esta diosa solo podía pedir ayuda externa, no teletransportar a Mizuno. Bastante patético para ser un dios. De todos modos, la interferencia de Fortune le había causado un verdadero dolor de cabeza. Podría haberse ocupado felizmente con su hermano y haber ampliado su tribu alienígena, pero ahora, con el sótano bajo asedio, tenía que concentrarse en repeler a los intrusos antes de poder volver a tener potros en paz. Fue todo culpa de Fortune por entrometerse. Desobediente, necesita castigo. Cuanto más se enojaba Gold Shep, más se desquitaba con Mizuno, robándole otro bocado de saliva. Mizuno, aún tumbado en la cama, lo miró con incredulidad. Oye, ¿por qué me castigan por algo que hizo Fortune? Tú también estás metida en esto. Gold Shep tragó saliva, chasqueó los labios con satisfacción y respondió. Y como no puedo tocar a esta supuesta diosa, eres mi única salida. Soy solo tu herramienta para aliviar el estrés ahora. Mizuno cerró los ojos con desesperación, sintiéndose como el bar de jugos personal de Gold Shep, un sorbo cada vez que se molestaba. Una vez Mizuno estuvo resuelto, Gold Shep dirigió su mirada hacia la mayor amenaza de la habitación. Fortune. No estarás planeando ayudarlo otra vez, ¿verdad? Gold Shep entrecerró los ojos, con la guardia alta. Si esta diosa intentaba algo más, toda su elaborada defensa sería inútil. Bajo la mirada de Gold Shep, la boca de Fortune se torció con torpeza. Le encantaría ayudar a su débil sirviente a escapar del sótano, pero acababa de despertar y no le quedaban muchas energías. Enviar una señal de socorro fue lo único que pudo hacer. Así que, ahora que su sirviente estaba a punto de ser atacado por un Mapioi, solo podía sentarse y observar. Incluso se encogió de hombros, poniendo su mejor mirada de espectadora neutral. Bien. Gold Shep se relajó visiblemente. Si Fortune la apuñalaba por la espalda justo mientras luchaba contra los invasores, sería un desastre. Por suerte, esta diosa era tan patética que incluso mandar un mensaje la dejaba exhausta. Ahora no era más que una espectadora inofensiva, no había necesidad de preocuparse por sabotajes desde atrás. Aún así, Gold Shep pensó que debía vigilarla, por si acaso. Rudolph echó el pie hacia atrás, reunió fuerzas y pateó con fuerza la barricada. La puerta se estremeció, formándose una abolladura en el punto de impacto, pero el marco de acero incrustado en las paredes de piedra apenas se movió. Era mucho más resistente que la endeble trampilla de entrada. Cuanto más dura era la puerta, más seguras estaban todas de que esa era la última celda de Mizuno. Rudolph observó la puerta, sin querer gastar demasiada energía forzándola, necesitaría guardar fuerzas para alejar a Mizuno de la malvada Uma Musume y examinarlo más tarde. Se hizo a un lado. Ergrub, dame una mano. Ergrub asintió y se acercó a ella. 3, 2, 1.
El presidente y la vicepresidenta sincronizaron sus respiraciones y patearon la puerta juntas. Bajo su poder combinado, la puerta, diseñada para soportar un choque de trenes a 300 kilómetros por hora, se derrumbó como un gigante derribado por la cintura. Las varillas de acero se desprendieron de la piedra y volaron escombros y polvo. Entrenador Mizuno, estoy aquí para salvarte, Rudolf se cruzó de brazos, dispuesta a hacer una entrada heroica y ganarse un corazón, pero lo que vio la dejó estupefacta. Detrás de la puerta rota no había ninguna habitación, solo un pasillo completamente oscuro. Y unos metros más adelante había otra puerta de aleación idéntica. El monitor de la nueva puerta mostró una X roja y una voz distorsionada salió del intercomunicador. ¡Alto! No sigan adelante. Soy el presidente del consejo estudiantil, Symbol y Rudolf de Trassen. Este es mi sótano sombrío, el del emperador. Váyanse ahora o usaré mis contactos sucios para que los metan a todos en la cárcel. Ahora era Rudolf quien tenía la cabeza llena de interrogantes. Las palabras eran similares al mensaje de la falsa Mejido McQueen, pero esta vez, el falso Rudolf claramente lanzaba sombras. Quien estuviera detrás tenía un resentimiento real, como si Rudolf lo hubiera encarcelado antes. Ahora estaban absolutamente seguras de que era Goldshep. Pero Rudolf no se inmutó. No había hecho nada malo, solo cumplía con su deber como presidenta, había descubierto a Goldshep colándose en el dormitorio secreto de chicos y luego había conquistado a la persona que le gustaba. Sin remordimientos. Si la última vez pudo encerrar a Goldshep en la base de educación especial durante 3 meses, podía hacerlo de nuevo. Y esta vez, Goldshep sí se había pasado de la raya, encerrar a una entrenadora era un delito grave. Eso supondría 6 meses o un año más de condena. Cuando Goldshep saliera, Rudolf pensaba que esa persona especial sería su propiedad personal. Rudolf resopló, intercambió una mirada con Argrud y juntas derribaron la segunda puerta, pero lo que ninguno esperaba era que detrás hubiera una tercera. ¿Cuántas puertas puso? Rudolf miró fijamente la nueva puerta, empezando a enfadarse. Goldship había invertido todo en esta celda para Mizuno. El precio de tantas puertas era suficiente para comprar un apartamento de 200 metros cuadrados en el centro. Para una 7 veces campeona como Rudolf era una miseria, pero para Goldshep, que ni siquiera había debutado, era una fortuna. Debió haber hundido todos los ahorros de su vida en este búnker solo por Mizuno. Otra explosión. Rudolf y Argrud destrozaron otra puerta. Solo para ser recibidas por la cuarta puerta de aleación. Rudolf exhaló, frotándose el muslo entumecido. Empezaba a arrepentirse de no haber traído a Narita Bryan. Esto era trabajo para profesionales. Pero ya no podían volver a buscar ayuda, si tardaban demasiado, Goldshep podría asustarse y mover a Mizuno a otro lugar. Tenían que avanzar y superar todas las barreras antes de que fuera demasiado tarde. Como Tokaicho y las demás no eran lo suficientemente fuertes para derribar estas puertas reforzadas, todo el trabajo pesado recayó en Rudolf y Argrud. Justo cuando se preparaban para derribar la puerta siguiente, la voz de Goldshep resonó por los altavoces, amenazando. Ya basta. Si te atreves a dar un paso más, le quitaré su primera virginidad. Capítulo 320, Uma Musume Pretty Derby, al sótano. Cuando Uma Musume escuchó afuera a Goldshep amenazar con tomar la virginidad de Mizuno, sus reacciones fueron una mezcla de sorpresa y deleite. Sorprendido porque el criminal que secuestró a Mizuno realmente era Goldshep. Encantado porque la virginidad de Mizuno en realidad todavía estaba intacta. Para caballos de carreras apasionados y competitivos como ellas, no solo llegar primero era su obsesión de toda la vida, sino que todos esos primeros con sus amados eran igualmente irreemplazables. Primera cita, primera toma de la mano, primer abrazo, primera vez que abren sus corazones y más. En cuanto al primer beso y la virginidad, eran sagrados. No solo los suyos, sino también los de su amado. Toda Uma Musume quería guardar esos primeros para compartirlos con su pareja algún día. Para una Uma Musume fuerte, proteger esos primeros logros era fácil, nadie podía dominarlas. Pero para una humana frágil, especialmente una entrenadora, a menos que su amada fuera su propia yegua, era imposible conservar esos primeros logros para dárselos a alguien que realmente le agradaba. Mizuno, todas pensaron, era ese tipo de caso. Había estado secuestrado durante una semana,
Todas asumieron en secreto que había perdido todo, cuerpo y alma, obligado a llevar el aroma de su captor, ya moldeado en la imagen de una mala Uma Musume. Nadie quería imaginarlo, pero todas se prepararon, preparándose para la angustia de irrumpir en el sótano y ver a su amado siendo Uma Pyoid en la cama por otra persona. Pero entonces Goldshep les dijo que la preciosa virginidad de Mizuno seguía intacta, como no iban a emocionarse. Aunque tenía sentido. Dado que Mizuno y Goldshep solían comportarse como hermanos, Goldshep probablemente lo encerró en una habitación oscura para jugar juegos fraternales, nada más. De ninguna manera intentaría tener hijos con Mizuno. Las Uma Musume se dieron palmaditas en el pecho colectivamente, decidiendo no preocuparse por purificar el aroma de Mizuno con sus propios cuerpos después de rescatarlo. Ejem. Symboli Rudolph se aclaró la garganta, puso las manos en las caderas y puso cara de presidenta del consejo estudiantil mientras se dirigía a la pantalla de la puerta. Goldship, te aconsejo que dejes salir a la entrenadora Mizuno ya. Si lo haces, puedo considerar ser indulgente, ya que es tu primera vez. Pero si tenemos que entrar y arrestarte por la fuerza, no esperes que todo salga tan bien. Así. Indulgencia. La voz burlona de Goldshep resonó por el intercomunicador. Presidente Rudolph, por indulgencia, se refiere a encerrarme en ese lugar otra vez durante 6 meses, haciéndome soportar la falsa reeducación no Uma Pyoid de la academia. Esas son las reglas de Trasen, respondió Rudolph sin pestañear, con una voz llena de autoridad. Tomar a alguien por la fuerza está mal. Si quieres conquistar a quien amas, hazlo con honestidad y sinceridad, no encerrándolo y obligándolo a hacer cosas que nunca quiso. ¿De verdad te crees lo que dices?, espetó Goldshep. Cuando no estaba, ¿qué le hicieron? Pueden decir con sinceridad que esa mirada de cansancio y sonámbulo que tenía hace una semana fue voluntaria. Las Uma Musume se quedaron en silencio. Nadie podía discutir. Después de todo, el reciente agotamiento de Mizuno era completamente culpa de ellas. Ninguna pudo resistirse a pegarse a él todas las noches. Todas son iguales. Cada una de ustedes es una amenaza mayor que yo. Ya no sé cuántas veces lo han tratado como Uma Pyoid, ¿cómo podría confiarles esto? ¡Ay! Hermano, no las metas a todas en el mismo saco. Rise Shaor y Arurara jamás. Callarse la boca. De repente, la débil voz de un niño sonó desde el intercomunicador, solo para ser amortiguada inmediatamente por Goldshep usando algún truco desconocido. Cuando el altavoz volvió a la vida, solo se oía el sonido de Goldshep chasqueando los labios. Debido a la distorsión digital, los matices suaves de Mizuno no se percibieron del todo. Las chicas simplemente pensaron que la voz era inesperadamente agradable. Oni y Samar. Las orejas de Rice Shaor se levantaron y sus ojos se abrieron de par en par. Ella nunca había escuchado la voz de ese chico antes, pero sus instintos gritaban que esa era la verdadera voz de su Oni-sama, la que siempre escondía bajo su ropa. En ese momento, el único hombre en la misma habitación que Goldshep solo podía ser Oni-sama. Pero la pregunta más urgente no era si su voz sonaba bien, sino por qué de repente se le había escapado. Siempre que Oni-sama usaba su sudadera con capucha, su voz siempre estaba extrañamente disfrazada, nunca nadie había escuchado su verdadero sonido. Pero ahora, junto a Goldshep, su verdadera voz fue expuesta de repente. No me digas que Goldshep le quitó la ropa a Oni-sama. ¿Qué le estás haciendo a Oni-sama? Rice Shaor apretó los puños y dio 2 pasos hacia adelante, llena de ira. Ese movimiento hizo que el rostro de Goldshep se oscureciera instantáneamente. ¡Alto! No dije que si te atrevías a acercarte más, le quitaría su virginidad. Rise Shaor se congeló en el lugar, sin atreverse a dar otro paso, aterrorizada de que accidentalmente pudiera causarle sufrimiento adicional a Mizuno. Me voy. Symboli Rudolph puso una mano sobre el hombro de Rice Shaor, indicándole que retrocediera. Rudolph no se inmutó ante las amenazas de Goldshep. En cambio, dio 3 pasos decididos hacia adelante, con la frente en alto, la mirada fija en la cámara y una expresión severa e intrépida, como si estuviera mirando a Goldshep a través de la pared. Con su experiencia, Rudolph sabía que Goldshep solo estaba fanfarroneando. Fue como un ladrón de bancos: si matas a tu único rehén, la policía que está afuera no lo dudará, entrará corriendo para arrestarte o dispararte. En ese momento, la castidad de Mizuno era el único rehén que tenía Goldshep, de ninguna manera se atrevería a tomarla.
Goldshep, deja de ser terca. Ríndete ya. Si sigues resistiéndote, puede que no vuelvas a ver a la entrenadora Mizuno cuando te arresten. Rudolph se cruzó de brazos, rebosante de confianza. El barco dorado observó la actitud intrépida de Rudolph y se molestó aún más. ¿No me crees? Goldship miró a Mizuno, que yacía en la cama, y de repente se le ocurrió una idea realmente malvada para molestar a Rudolph. Si no crees que le quitaré la virginidad, te mostraré algunas pruebas. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochita Gamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Evilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158. Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P, Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Giten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrijev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isao 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Songjin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el-ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568,
Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Nigmare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momoth Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbedias Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordin Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando, José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361, Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.